Dios les bendice, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Cada día 16 de septiembre, hermanos, nuestro pueblo, nuestro país, conmemora con orgullo algo que es conocido como el Día de la Independencia, el Grito de Dolores. La lucha por liberarnos del yugo de los españoles. Pero, ¿qué significado, hermanos, tiene celebrar la libertad cuando muchos, justamente en medio de las fiestas, siguen esclavizados? No al dominio de un imperio extranjero, sino a algo mucho más profundo. Vivimos en un país como México, hermanos, en el que decimos que somos libres porque un 16 de septiembre de 1810 se inició una lucha por la independencia y se consiguió 11 años después, un 27 de septiembre de 1821. Vivimos en un país, hermanos, donde cada uno, por ejemplo, es libre de casarse con quien quiera o de no hacerlo. Podemos decidir dónde trabajar o si es que lo hacemos. Podemos decidir qué estudiar. En México se debe respetar la igualdad, la democracia, la cultura. Incluso hay libertad de religión. La gente puede creer en lo que quiera, hermanos. Amigos, si piensan que Jehová es Dios, o si piensan que Buda es Dios, o si piensan que un mono de barro, de cerámica es un Dios, puede hacerlo y puede declararlo sin que nadie le acuse legalmente por ello. En el país en el que vivimos hay muchas cosas que podemos hacer libremente, aunque no convengan o no edifiquen. De hecho, seguido damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos reunirnos como iglesia y podemos hacerlo con libertad, justamente. No somos perseguidos por eso como en otras partes. Pero la pregunta aquí, ahora que estamos rememorando este asunto de la independencia y la libertad, la pregunta es, ¿cuán libre es realmente? Es necesario, hermanos, que miremos más allá de las celebraciones terrenales y que descubramos la verdadera libertad. La palabra de Dios en Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Actualmente las personas viven en la búsqueda precipitada de la libertad, que consideran como hacer lo que quieran y nunca negarse a ningún deseo. Esta es una especie de libertad, una falsa libertad, pero no es la verdadera libertad. Hoy, a través de reflexionar sobre la independencia de México, sobre la libertad que tenemos, exploraremos, hermanos, meditaremos en cómo muchas personas viven una supuesta libertad mientras están atados. Y como Cristo nos ofrece una libertad verdadera que rompe todas las cadenas. Permítame hacer una oración. Bendito Padre, Señor, damos a ti la gloria, la honra, gracias por la vida que nos das, gracias por la libertad que tenemos en Cristo, gracias porque podemos reunirnos, hacerlo en libertad, podemos hablar tu palabra libremente. Señor, ayúdanos a que esta palabra pueda ser guardada en nuestros corazones, en nuestra mente, y pueda ser usada por tu Espíritu Santo en nuestra vida. Bendice, Señor, a aquellos que, celebrando la libertad, pueden y viven, de hecho, aún esclavos. Te rogamos que les libertes, que el Espíritu Santo quebrante, que el Espíritu Santo rompa las cadenas y les pueda hacer libres en ti, en tu Hijo. Te pedimos, te rogamos esto en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en un pasaje muy conocido, el Evangelio según San Juan, el capítulo número 8. Es un pasaje que es muy conocido por la mayoría. Ahorita, de hecho, nuestro hermano Martín mencionó un versículo. Vamos a leer rápidamente Juan 8, del 31 al 36. 8:31 al 36 del Evangelio de Juan dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Imaginemos la escena, hermanos. El 16 de septiembre, las plazas de México llenas de música, banderas, fuegos artificiales, la banda sonando a todo lo que da y ustedes brincando al son de la banda. Bueno, ustedes no, los que están ahí, ¿verdad? En la madrugada en las plazas y gritando todos: ¡Viva México! Celebramos la independencia, la liberación del dominio español que oprimió a nuestro pueblo, a nuestros ancestros, por más de 3 siglos. Somos libres, hay mucho que celebrar. ¡Viva la libertad! Se puede oír. Pero la paradoja de este asunto, hermanos, es que en medio de estas fiestas, de estos gritos, de esta algarabía, muchos están esclavizados sin saberlo. No son libres. Son esclavos de sus deseos, de sus propios deseos. Son esclavos de un sistema que los manipula, del consumismo, del miedo al qué dirán, de la búsqueda interminable de placer y de poder. Vivimos, hermanos, en una nación libre, sí, pero al mismo tiempo vivimos, o muchos viven, esclavizados, celebrando que son libres, son esclavos. Y esa es una gran paradoja de nuestro tiempo, de nuestra nación, hermanos. Muchos podrán decir: no somos esclavos. ¿De qué estás hablando? Pero lo mismo le dijeron a Jesús unos judíos que habían ya creído en él hace aproximadamente 2000 años. Le dijeron: ¿de qué estás hablando? Esa declaración que hizo Jesús, hermanos, sigue estando vigente en nuestros días. De cierto les digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo los libertara, de verdad serán libres. Nuevamente, cuán libres somos verdaderamente. En el contexto de lo que dice Jesús, hermanos, en este pasaje que leímos, el capítulo 8 de Juan, versos 31 al 36, nos dice la Escritura que Jesús estaba hablando con unos judíos que habían ya creído en él y que ahora les seguían, ¿sí? No dice ya que fueran cristianos, no dice ya que se hubieran sometido al Señor, a su voluntad, pero sin embargo dice que lo que Jesús había hablado, lo que les estuvo enseñando durante un tiempo ya, ¿sí? En el contexto de este capítulo, Juan, Jesús ya ha estado hablando un tiempo, ¿sí? Y muchas de las personas a las que le hablaba eran judíos, que ahora nos relata Juan
que ya habían creído en él y por haber creído a lo que él decía, le iban siguiendo, iban para él con él de un lado para el otro. Y en este punto Jesús les hace una declaración. Les dice, si ustedes permanecieran en mí, en mis palabras, en lo que yo digo, van a ser libres. Y entonces encontramos a personas que ya habían creído en las palabras de Jesús, les gustaba lo que Jesús les decía y por eso lo seguían. Pero como solemos ser, como acostumbramos a hacer, cuando venimos a la iglesia nos escucha lo que nos dicen, nos quedamos y le decimos a la persona que nos invitó, me gusta ir ahí a ese lugar porque lo que dicen está padre, me gusta. Pero luego de repente un domingo, uno de los pastores que ya ven cómo son, desde el frente dice algo que no nos gusta y entonces dicen, ya no voy a ir a ese lugar porque ahí ofenden bien feo, ¿verdad? Oye, pero tienes 5, 6 semanas, 3 meses viniendo y dices que todo lo que se ha dicho está muy bonito y que te guste, que sí, pero es que esto ya no me gustó y ya no vengo. Entonces encontramos una escena similar a un grupo de personas que habían creído en Jesús, les gustaba lo que les decía y ahora de repente se ofenden únicamente porque el Hijo les dice, si permanecen en mis palabras que ya a las cuales ya les han creído, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, no son mis discípulos, son seguidores, porque dice, le seguían. Y de eso hay mucha situación en las iglesias. Ahora Jesús dice, ¿quieren de verdad ser mis discípulos verdaderamente? Permanezcan en mí, en mis palabras. Y después de hacer eso, van a conocer la verdad. ¿Y saben qué? Van a ser libres. Y entonces eso no les gusta a estos hombres y les dice, nos estás ofendiendo, ¿de qué estás hablando, Jesús? Somos hijos de Abraham, somos judíos. ¿Qué te pasa? Fíjate con quién estás hablando, Jesús. Somos hijos de Abraham, hijos de nuestro padre Abraham y no somos esclavos. Es más, nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira tras mentira. Nunca habían sido de verdad esclavos de nadie. Los judíos, ¿acaso no habían sido esclavos de los asirios? ¿No habían sido esclavos de Babilonia? ¿No habían sido esclavos de Egipto? ¿Y no en ese momento eran esclavos del Imperio Romano? Sí. Sin embargo, se atrevieron a decir, ¿de qué estás hablando? Si nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. De nadie. ¿Por qué? Porque somos judíos. No necesitamos que nos hagas libres, Jesús. No somos esclavos de absolutamente nadie. Y esa actitud, hermanos, sigue en nuestros tiempos. Porque celebrando independencia, celebrando libertad, la palabra de Dios nos dice que ese día, esa madrugada, en las plazas, en las casas, en todo lugar, gente gritando, viva México, viva la libertad, viva la independencia, van a estar gritando paradójicamente algo contrario a la verdad, porque la verdad es que van a estar gritando esclavos, la libertad. Eso es lo que son en gran medida, hermanos, estas fiestas, esclavos celebrando libertad. Eso es una paradoja, es algo que no tiene sentido, es algo que es una contrariedad. Personas gritando y celebrando la libertad, pero que en ese mismo momento son esclavos. Así como los judíos, hermanos, estaban cegados, se engañaban a sí mismos creyendo que jamás habían sido esclavos de nadie, cuando habían sido de hecho esclavos de varias naciones y no se querían dar cuenta o no querían aceptar que en ese momento justo eran esclavos. Eso pasa, hermanos, amigos, con la sociedad actual. La sociedad actual, en su mayoría, piensa que es libre. Y por eso es que mañana de noche, pasado mañana, se hará fiesta y se hará comida y baile y se gritará y se celebrará la libertad cuando viven esclavos, porque no lo pueden ver y no lo pueden reconocer.
Segunda de Pedro 2:19 dice, prometiéndoles libertad, dice el apóstol Pedro, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hermanos, hay muchas formas de ser esclavo. ¿Por qué? Porque dice Pedro que alguien que es vencido por algo es esclavo de eso que lo venció. En ese contexto estaba hablando el apóstol Pedro de falsos maestros, ¿sí? Personas que prometen libertad, dice, y ellos mismos son esclavos de corrupción. Le ofrecen al pueblo que van a ser libres creyendo en sus enseñanzas, pero ellos mismos son esclavos de su maldad, de su pecado. Hay muchas maneras de ser esclavo de diferentes cosas. Vivimos esclavos, hermanos, de rencores. Y gente que vive esclavizada a eso. De pleitos, de contiendas, de orgullo. Gente que vive esclava por años de su orgullo mal entendido, hermanos, de malas pasiones. Decimos que somos libres, pero vivimos ofendiéndonos, vivimos en pleitos, en celos, en iras, en contiendas, y eso, hermano, hace que las personas vivan esclavo de esa manera de vivir y no pueden salir de esa manera de vivir. Se les predica y se enseña constantemente, hermanos, la palabra de Dios, lo acabamos de hacer en la comunión, en la serie de predicaciones, la comunión con Dios, hermanos. ¿Sí? Es necesario, el Señor nos manda a dejar estos sentimientos negativos, de pleitos, de celos, de iras, de contiendas, de orgullo, de amargura. El hermano hizo la invitación, tiene un asunto con su hermano, acomódese, pase con él, búsquelo, hable con él, sea libre de eso que lo oprime. Y la paradoja es que celebramos la libertad política, ¿sí? Porque vivimos en libertad, hermanos, es cierto, políticamente vivimos en libertad, pero al mismo tiempo muchos aún viven bajo un yugo opresor de su manera de vivir, que los oprime, es un yugo que no los deja ser libres. Y el Señor, hermanos, nos dice que debemos de dejar eso atrás. Abra su Biblia en Gálatas capítulo número 5, por favor. Es un mandato, es un mandamiento, hermanos, que el Señor ha hecho para su pueblo. El apóstol Pablo está hablándole a cristianos, al pueblo de Dios. Gálatas 6, 1. ¿Ya está ahí, hermano? Es un versículo nada más, pero que tiene que ver con esto que estoy diciendo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Voy a leerlo otra vez, vamos a leerlo otra vez más, juntos, hermanos. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es un mandato de Dios para su pueblo, hermanos, diciendo, una advertencia, hermanos, es necesario mantenernos firmes, ¿sí? Es una situación, una posición de aguantar, de soportar estoicamente, hermanos, a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de que va a haber situaciones que nos van a querer meter en problemas, pero dice el apóstol Pablo que debemos resistir, debemos soportar y debemos mantenernos firmes en esa libertad con que ya el Señor
nos ha hecho libres. Y luego dice, y no debemos estar otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Eso qué indica? Bueno, con el contexto de la palabra de Dios, hermanos, sabemos que todo aquel que hace pecado, esclavo es de ese pecado. Romanos capítulo 6 dice, pero gracias doy a Dios que aunque erais, tiempo pasado, esclavos del pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, Romanos 6:18, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Está diciendo el apóstol Pablo de esa forma, hermanos, de vida que suele pasar en el pueblo de Dios, que libertos por Cristo, hermanos, comienza el cristiano una nueva vida, el Hijo de Dios, viviendo en libertad. Las cosas que hacíamos antes, nuestros deseos, nuestros antojos, nuestros gustos, iban quedando atrás. Habíamos de a poco desechado de nosotros la amargura y el orgullo y los celos y esas cosas, pero luego las mismas situaciones de la vida, hermanos, las dificultades, las complicaciones con el pueblo de Dios o en nuestra familia o en nuestro trabajo, hicieron que volviéramos a ser, dice el apóstol Pablo, los mismos de antes. Le está hablando el apóstol Pablo a gente que había avanzado, ¿sí?, en el cristianismo, que habían ido dejando esas cosas y ahora en la vida práctica, en el andar en Cristo, ante las dificultades, hermanos, estaban otra vez haciendo las cosas que acostumbraban a hacer en el pasado, y el apóstol Pablo les dice, no, manténganse firmes con la libertad que Cristo ya les ha dado. No se sometan nuevamente a ese yugo de la esclavitud, a esa mala manera de vivir. Un problema que tenemos, hermanos, un yugo que nos esclaviza, es nuestro egoísmo, la forma en cómo somos, que no estamos acostumbrados a vivir en comunión, en amor, en armonía, perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a perdonar? No se lo merece, ¿sí? Como dijo también el hermano hace una semana, que sufra, ¿sí?, la canalla, ¿verdad? Que sufra, se lo merece. Y aquí la pregunta que deberíamos hacernos es si nosotros nos merecíamos la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Y todos sabemos la respuesta. Hermanos, vivimos en una nación libre, pero muchos al mismo tiempo esclavizados. ¿Por qué? Porque el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y la única manera de ser libre es conociendo la verdad. En nuestro tiempo y en nuestro contexto, esa forma de ofenderse, hermanos, del pueblo judío, de decirle a Jesús, ¿por qué dices eso? ¿Por qué dices que vamos a ser libres? Que si conocemos la verdad vamos a ser libres, si nosotros ya somos libres. En nuestro contexto, hermanos, es cuando nosotros, en contacto con diferentes personas, les predicamos a Cristo y les decimos, necesitas a Cristo, necesitas un Salvador, necesitas reconocer a Jesús como tu Señor y que Él te salve de la condenación eterna y que te limpie de tus pecados y que te libre de la ira venidera. Y la gente, hermanos, se ofende por eso. Y en nuestro contexto, en la iglesia, les decimos, hermanos, necesita ya avanzar en esto. Deje ese orgullo, deje de vivir peleando con los de su casa. Avance en esto. Ya deje esas malas prácticas, ya no esté discutiendo ahí, no esté dando mal testimonio. Ya Cristo lo ha hecho libre. No se someta otra vez al yugo de esclavitud y esté peleando con sus vecinos y con los de su casa y discutiendo todo el tiempo y con celos y de tóxico y de tóxica, ¿sí? Ya deje eso.
porque Cristo lo ha hecho libre. No se someta otra vez al yugo de esclavitud, hermano, para que haya bendición en su vida, para que avance, para que madure. Es por lo que Cristo vino y murió por usted. Avance de una vez por todas, deje eso y reconcíliese. No, ¿por qué? Reconcíliese, es bendición para su vida. No permita que la raíz de amargura le domine y le controle, no le dé lugar al diablo. Permítale al Señor que transforme su vida y perdone ya al feo ese que tiene en la casa. Está feo, pero usted lo eligió. Nadie le obligó. ¿Sí? Y si se sintió obligado porque cometió un error, usted lo cometió. Nadie le obligó. Ya reconcíliese porque es para lo que Cristo vino. Y se mantiene así en su posición, como se dice, y que aparte tiene aplicación en este tiempo de mexicanos, ¿verdad? Montado en su macho, ¿sí? Diciendo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero hacerlo. Bueno, esclavo es del pecado. Está nuevamente regresando a ese yugo de esclavitud, o quizá nunca se ha salido en realidad de ese yugo de esclavitud, porque todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Jesucristo no le ha libertado, ni le libertará quizá. ¿Por qué? Porque no se lo ha permitido. Es interesante, hermanos, en el contexto que Jesús, cuando les dice, conocerán la verdad y la verdad les hará libres, nunca les mencionó la palabra esclavos. Si usted lee el pasaje. Sin embargo, hermanos, propició a que los judíos dijeran, nunca hemos sido esclavos de nadie. No necesitó Jesús decirles que eran esclavos. Ellos solos, ¿sabe qué? Lo reconocieron. Solitos asintieron. Jesús solamente les dijo que conocerán la verdad y les hará libres esa verdad. Y ellos dijeron, ¿por qué dices que somos esclavos? Jesús no les dijo tal cosa, pero eso los acusó su conciencia. Hay tres cosas, hermanos, que nos esclavizan en general en nuestra vida, y para eso Cristo ya vino, hermanos, a libertarnos. Efesios 2, por favor, en sus Biblias. Efesios 2, del versículo 1 al 3. Éramos esclavos, hermanos, y muchos siguen siendo esclavos de esas tres cosas, y para eso ya vino a libertarnos. Dice Efesios capítulo 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hermanos, hay tres cosas que nos mantienen esclavos, a las que vivimos esclavos, y Cristo no nos ha hecho libres. El primero es el príncipe de la potestad del aire. ¿Sabe quién es ese individuo? ¿Sí sabe quién es? El diablo, el enemigo de Dios, hermanos, que es un mentiroso y que busca mantener esclavo a los hombres y los mantiene mediante engaños. La otra cosa a la que los seres humanos están esclavos no es ya el imperio español como mexicanos, pero es al mundo. Es al mundo. ¿Sí? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. El mundo que está gobernado por el enemigo de Dios. Por eso dice Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están
en el mundo. Y por último, hermanos, lo que nos mantiene esclavo es nuestra naturaleza. El versículo 3 dice, en los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y si hacíamos la libertad de nuestra carne, o le hacíamos caso a la voluntad de la carne y hacíamos caso a la voluntad del mundo y al sistema que gobierna, y vivíamos bajo la voluntad del príncipe de la potestad del aire, entonces éramos esclavos. Porque el que es vencido, dijo Pedro, por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Así que si no somos siervos del Señor, hermanos, si no vivimos para el Señor Jesucristo, entonces vivimos para el enemigo de Dios, para el mundo y para satisfacer nuestros propios deseos. El 16 de septiembre, hermanos, de 1810, el cura Miguel Hidalgo dio el grito de Dolores, un clamor que despertó a un pueblo oprimido y marcó el inicio de la lucha por la independencia. Ese grito no solo fue un acto de un pueblo oprimido y marcó el inicio de la lucha por la independencia, sino que ese grito, hermanos, fue una declaración de que el pueblo mexicano no quería ya más vivir bajo cadenas. 11 años después, México logró su independencia, México logró la libertad, rompió el yugo del imperio español. Pero de manera aún más gloriosa, hermanos, hace mucho más tiempo, Jesucristo dio un verdadero grito de libertad cuando dijo, estando en la cruz, consumado es. Consumado es. En ese momento, hermanos, Jesús pagó el precio de nuestra libertad, el precio de nuestra redención, y rompió las cadenas no de un yugo humano, sino de un yugo espiritual. Él rompió las cadenas del pecado y venció al enemigo. Por eso dijo, si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Verdaderamente libres. No es una libertad temporal, no es una libertad política, no es una libertad parcial, como la de un pueblo que cambia a un amo por otro. Nuestros pueblos eran oprimidos por otros pueblos de la misma región, por el imperio azteca, por ejemplo. Después cambiaron de un amo por otro cuando llegaron los españoles, hermanos. Pero esta libertad que Cristo nos ha dado, hermanos, es una libertad completa, es una libertad eterna que nos hace hijos de Dios, no esclavos. Porque si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. No una libertad efímera, no una libertad limitada como la que pensamos que tenemos hoy, aunque tenemos cierta libertad, hermanos. Pero el Hijo de Dios, hermanos, nos ha dado la libertad completa, porque ya no hay más, hermanos, pecado que nos controle, que nos domine, o no debería haberlo. Por eso Gálatas 5:1 nos dice, hermanos, ante esa posibilidad, la advertencia, no se dejen someter otra vez al yugo de esclavitud. Ya no se dejen gobernar. Ya el Señor nos ha hecho libres, hermanos. Dejemos eso de lado. La verdadera libertad, hermanos, termino con esto. La verdadera libertad está en Cristo. No seamos esclavos que celebran una libertad ilusoria.
Si me estuviera escuchando mi mamá me diría que ya le estoy prohibiendo que vaya a dar el grito, que vaya, ¿verdad? Vaya. Sí. Me dice el Grinch, aunque esto no tiene que ver con la Navidad porque no me gustan esas celebraciones, pero hermanos, nuevamente puede ir. Si usted es muy patriota y ponerse un gorrote y hacer eso, y gritar y ponerle en la tele y haga todas esas cosas, pero hermano, la verdadera libertad está en Cristo. Amén. No se conforme con una libertad ilusoria, pero viva atado al pecado del mundo. En cambio, celebremos mejor como hijos libres, redimidos por la sangre de Cristo, viviendo en libertad para su gloria. Amén. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, te damos las gracias por la libertad, Señor, que tenemos en Cristo. Porque hace 2000 años tu Hijo Jesús exclamó, consumado es, y encomendó su espíritu a ti, Señor. Gracias te damos porque por medio de ese sacrificio tu Hijo nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la condenación eterna. Y como dice tu palabra, ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque tú nos has hecho libres, porque nos has redimido de todo linaje, de toda lengua y de toda nación, y nos has hecho delante de ti reyes y sacerdotes para que vivamos en libertad eterna contigo y gobernemos por siempre. Padre, ayuda a tu pueblo, ayuda a las personas que están aquí, que nos visitan y que no han recibido la libertad completa, verdadera, con que tu Hijo nos hace libres. Bendíceles, ayúdales con tu Espíritu Santo, que les pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio en el tiempo en el que tú tengas preparado para ellos. Nos encomendamos a ti en todo, en el nombre de Cristo Jesús, para quien es la gloria y la honra. Amén. Amén, hermanos. Continuamos, que Dios les bendiga.